Llega el invitado a Punto de Vista. Llega el invitado a Punto de Vista. Desde Copacabana, Antioquia, el lugar donde su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada por el narcotráfico 33 años atrás, el senador Miguel Uribe Turbay anunció su decisión de poner su nombre a consideración de los colombianos a la presidencia de la República. Senador, es un placer tenerlo aquí en Punto de Vista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Un saludo especial para usted y para toda la audiencia. ¿Por qué lanzar esa precandidatura que algunos podrían considerar prematuramente? Este es el momento para construir la alternativa, para construir la Colombia del futuro. Tenemos que hacerlo entre todos y es el momento de arrancar, porque Colombia no da espera. Es evidente que está otra vez en guerra y una mucho más dolorosa que la que vimos hace 30 años, porque esta se pudo haber evitado. Pero este gobierno negoció lo innegociable, la seguridad. Y para mí la seguridad es un propósito de vida. Un país sin violencia es mi causa. Y lo que es cierto es que tenemos que trabajar desde ya para recuperar la seguridad, el orden y el control. Solo con autoridad, solo con seguridad podemos volver a creer, volver a invertir, volver a crecer. Así que hoy más que nunca tenemos que evitar el daño que Gustavo Petro le está haciendo al país y construir la Colombia del futuro. No se trata de volver al pasado, no se trata de quedarnos en el caos actual, se trata de avanzar hacia el futuro. Senador, hoy en la plenaria del Congreso de la República, usted también habló de uno de los delitos que ha tenido más aumento en los últimos años, es el delito de la extorsión. ¿Qué propuesta concreta tiene para frenar ese delito, en especial la famosa llamada carcelaria? En el 2023 llegamos al nivel de extorsión más alto históricamente, a más de 11.000 casos, y en el 2024 llevamos más de 9.000 y vamos a superar el número del año pasado. Como usted bien sabe, hay un subregistro en materia de extorsión porque la gente no denuncia por miedo. Y en ese orden de ideas son muchísimos más los casos. Lo que hoy estamos viendo es la extorsión en todo el país, a todo nivel, desde el más grande terrateniente hasta el más humilde negocio, desde los barrios comerciales hasta los barrios residenciales. Y en buena parte es porque este gobierno es valiente para premiar a los delincuentes, pero un cobarde para proteger a los colombianos. Y en ese sentido, encontramos que más del 45% de la extorsión se realiza vía telefónica y de esas llamadas el 50% son desde la cárcel. Es decir, que es inaudito que desde la cárcel sigan extorsionando a los colombianos. Por eso hemos propuesto un proyecto de ley con varios compañeros del Centro Democrático para prohibir el uso del celular en las cárceles y limitar por completo, prohibir por completo, inhibir por completo la señal de celular y así acabar de una vez por todas las llamadas que se hacen para extorsionar desde las cárceles. Ese es parte del proyecto que presentamos y además también incluye un artículo que lo que busca es permitir que los guardias en las cárceles puedan tener una cubierta en su rostro para proteger su identidad, que su nombre no sea lo que los identifica, sino un número, y que deban usar una cámara permanente con el propósito de garantizar su seguridad y la seguridad de los presos. Pero lo cierto es que hay que proteger su identidad para que en el ejercicio de la autoridad no los amenacen o les terminen haciendo daño. Senador, ayer usted lanzó una expresión donde pone en tela de juicio la transparencia de las elecciones del 2026. Usted dijo textualmente que a usted no le cabe la menor duda de que en el 2026 vamos a tener elecciones, pero está seguro que quien hoy gobierna va a querer robárselas. ¿Por qué ese llamado de alerta que usted hace? Hemos visto a Gustavo Petro cómplice del peor fraude electoral de la región en Venezuela. Hemos visto a un presidente que desprecia las instituciones, que prácticamente ha buscado aferrarse al poder vía constituyente, vía reelección, y lo que está buscando es desinstitucionalizar el país precisamente para quedarse en el poder. Y lo que es cierto es que a Gustavo Petro lo moviliza una profunda ambición personal y no la vocación de servicio. En ese sentido, no me cabe la menor duda que van a llegar hasta últimas consecuencias para quedarse en la presidencia y un camino es robarse las elecciones. Por eso he invitado a los colombianos que desde ya construyamos un ejército de voluntarios para defender el voto y evitar un fraude electoral. Es este el momento oportuno y como aprendimos en Venezuela no solamente se trata de conseguir los votos, se trata de cuidarlos. Y es determinante que desde ya empecemos a construir en cada municipio,
en cada puesto de votación, en cada mesa, una capacidad de control electoral que dice que además de ganar las elecciones, no nos las roben. ¿Qué opinión le merece la respuesta a que algunos consideran destemplada del presidente cuando le dice a usted, le riposta diciendo que el ladrón juzga por su condición? Pues no se puede esperar nada más de una persona que ha hecho su vida, ha construido su vida sobre el odio y sobre el resentimiento. Pero lo cierto es que Gustavo Petro, tras ladrón bufón, si para hablar de ladrones es fácil encontrar en su gobierno múltiples, comenzando por su hijo Nicolás, por su hermano Juan Fernando, por el director o gerente de la campaña Ricardo Roa o su socio Olmedo López de la Unidad de Riesgo, que como ustedes bien saben se robaron miles de millones en La Guajira y en el resto del país. A quien se le perdonaron sus crímenes y fue la sociedad colombiana la que le perdonó los crímenes. Ahora, el punto es que no nos podemos quedar en discusiones personales. Tenemos que trabajar, tenemos que trabajar para defender el voto y garantizar la democracia en Colombia. Senador, hablemos un poco de la dinámica al interior de su partido, el Centro Democrático, sobre el tema de cómo escoger las candidaturas. Se debate si lo van a hacer por una encuesta o si lo van a hacer en unas especies de primarias, por una consulta interna. ¿Cuál cree, por cuál de esas opciones, o si tiene usted otra, le gusta más, le parece más transparente? Para mí la prioridad es la fecha en la que se pueda escoger el candidato. Para mí el candidato del Centro Democrático debe ser escogido en mayo del 2025, con el propósito de tener un candidato que pueda posicionarse, construir y tejer unidad con otros sectores, poder construir el mejor plan y programa para enfrentar no solamente las elecciones, sino además gobernar Colombia, porque la unidad no solo se necesita para ganar, se necesita para gobernar. Y por eso yo, entre otras cosas, he propuesto un liderazgo o he ejercido un liderazgo firme, combativo, coherente, sin negociar principios y valores, pero también convocante. Desprecio la política sectaria y creo que es fundamental construir una unidad alrededor de esta causa. En ese orden de ideas, una vez escogida la fecha que se determine, hay que encontrar el mejor mecanismo de selección, bien sea encuesta o consulta. Lo cierto es que hay que analizar su viabilidad jurídica o su costo político y su costo económico. Pero para mí, insisto, la prioridad es la fecha. El expresidente Álvaro Uribe se considera el jefe natural del Centro Democrático, pues infortunadamente tiene varios líos judiciales que son de conocimiento público. Él normalmente deja que el partido siga sus reglas internas para la selección de candidatos, pero es innegable la influencia que él ejerce sobre el partido. Sobre este inicio de estas precandidaturas, ¿ha manifestado hasta ahora el expresidente Álvaro Uribe alguna indicación, alguna orientación? El presidente Uribe ha sido absolutamente neutral e imparcial en las candidaturas del Centro Democrático, en el 14, en el 18, en el 22, y así lo seguirá haciendo. Su interés es fortalecer el partido y que sea el partido quien lidere la recuperación de este país y la defensa de los valores democráticos. Es evidente que hoy más que nunca Colombia necesita lo que Álvaro Uribe y el Centro Democrático siempre le ha ofrecido: seguridad, protección de la iniciativa privada, una política social generosa y amplia y un Estado austero, austero en lo burocrático, pero generoso y gigante en la inversión social. Y es por eso que estoy convencido que el interés hoy es tener un partido unido, sólido, en donde seamos capaces de escoger un único candidato en el momento oportuno para liderar, insisto, la unidad que se necesita para ganar y gobernar el país. Finalmente, senador, pues como suele pasar en este país, las precandidaturas nacen en Bogotá, muchos líderes digamos, del interior y luego vienen a las regiones a hacer campañas. Y por eso a veces hay cierta prevención de que no se escuchen las voces de las regiones y que acá solamente vienen en época electoral. ¿Qué mensaje le envía a ustedes a esos oyentes que lo escuchan en el Cesar, en La Guajira, en Magdalena, a donde llegan las ondas hercianas de Radio Guatapurí, sobre una propuesta que, como la suya, que pareciera en principio lejana a los intereses de las regiones? Bueno, yo comenzaría diciendo que mi vida en el Senado ha sido defender las regiones. Como lo hemos conversado varias veces, Andrés, incluso en estos micrófonos como senador, he sido quien he liderado todo el impulso para la defensa del sector del carbón, por ejemplo. El corredor minero en el Cesar es determinante y fundamental para el desempeño económico de la región, pero además para miles de familias que viven de este sector. He sido yo, sin ningún vínculo con el Cesar más que el amor y el cariño por su cultura, que me he puesto en la tarea el sector carbonífero, que es fundamental para el bienestar de las familias en el Cesar.
pero asimismo lo he hecho en todas las regiones. He defendido la seguridad, por ejemplo, en el Cauca, estando en Popayán, exigiendo que haya autoridad para que no se siga secuestrando una ciudad que es fundamental, absolutamente histórica y turística, pero que hoy está sometida a las presiones de los aliados de Gustavo Petro. O lo he hecho recorriendo la costa, exigiendo unos valores, unos precios de la energía humanos, que sean justos, que sean responsables. Y desde el Senado he pedido que los recursos se apropien con ese propósito. He trabajado por sectores en diferentes regiones. Dicho eso, me he dedicado, Andrés, a recorrer el país. Ya prácticamente en 2 años como senador le he dado la vuelta al país 2 veces, escuchando. Yo le diría a los colombianos, he sido un político, un funcionario público que escucho y lo seguiré haciendo, y mucho más como presidente, promoviendo siempre el diálogo popular. Pero además, lo que es cierto es que yo también vengo de una expresión local, fui concejal, fui presidente del consejo, fui secretario de gobierno durante 3 años de Bogotá, fui candidato a la alcaldía y reconozco y reconozco el valor de la entidad local, reconozco lo que implica trabajar desde el territorio. Así que no me cabe más que decirles, estoy listo para hacer equipo con alcaldes y gobernadores de todas las regiones. Estoy listo para seguir escuchando y construyendo la mejor propuesta desde las regiones. Y tendrán ustedes, así como lo he hecho desde el Senado, un defensor absoluto. Por ejemplo, ahora también en el presupuesto que Petro le roba por derecha a los departamentos y yo lo he defendido, pues lo haré también desde la presidencia, entendiendo que si queremos un país que progrese y desarrolle, tenemos que tener regiones que progresen y tengan desarrollo. Senador, muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Un saludo especial y gracias por esta llamada. Bueno, le deseamos un buen resto de día.